Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo estás, Dan? Buenas noches. Buenas noches, Rosa. Bienvenida a vocero.p. Muy bien, la pregunta que te quería hacer es la misma que realizamos a nuestros invitados al inicio de las entrevistas. ¿Ya? Nos gustaría que nos indiques quién es Rosa Benítez. Sí. Bien, mi persona, Rosa Benítez, es egresada de la Escuela de Bellas Artes. Soy artista plástica de profesión. Como segunda carrera estudié arquitectura, soy bachiller en arquitectura. Tengo algunos estudios de especialización del sector público. También he ejercido la docencia universitaria y en los últimos años también la gestión cultural. Trabajo desde el sector independiente y privado en estos últimos años, pero también he trabajado desde el sector público. He sido funcionaria de la Municipalidad Provincial de Trujillo en el sector educación. Bueno, también debo comentar que el trabajo que he tenido en los últimos años, tanto desde el sector público como privado, tiene que ver con el arte, con la cultura, con la educación, en un activismo de esa naturaleza. También he participado en proyectos independientes con esta temática. He estado siempre ligada a propuestas de esta naturaleza, tanto para la población joven como para los niños también, brindando espacios, promoviendo espacios de esparcimiento y de temas educativos que han permitido también ingresar en el mundo del arte, ¿no? A esos espacios. Muy bien, Rosa. Nos gustaría también preguntarte por qué deseas convertirte en una de las 130 congresistas que tiene nuestro país. Sí, parte también de mi experiencia profesional y personal ha estado ligada a la política, no necesariamente un activismo partidario en un partido político, pero sí desde, digamos, desde el sector independiente. Siempre he estado preocupada, pero además muy activa, como mencionaba hace unos minutos, por generar espacios de desarrollo para nuestra región, para la provincia de Trujillo, tanto desde cuando he trabajado en la municipalidad, que además accedí justamente por esa necesidad de poder aportar desde mi experiencia para crear esos espacios, pero también desde el sector independiente y privado. He tenido esta inclinación por involucrarme en proyectos que puedan permitir el desarrollo de los jóvenes. Entonces, el dar el paso, digamos, a la política ya partidaria responde también a una invitación que me hace el partido del Frente Amplio el año pasado para las elecciones complementarias. Y bueno, decidí integrar ya más activamente porque además de darme cuenta desde cuando estuve en la municipalidad que solamente desde el poder se pueden cambiar las cosas en beneficio de nuestra sociedad, ¿no? Entonces ese es uno de los motivos por el que he decidido participar y porque considero que debemos tener la valentía y dar la cara quienes creemos y podemos tener una representación, ¿no? Con la experiencia, pero además también con la hoja de vida que considero en este caso tengo, ¿no? Rosa, ¿nos podrías compartir el tema de las banderas que tú llevarías al legislativo de ser elegida como congresista? ¿Cuáles van a ser los puntos por los cuales tú vas a luchar o impulsar en el Congreso? Sí, uno de los temas que justamente he estado comentando durante esta semana y que es también parte de mi trayectoria es el tema educativo. Considero y siempre he considerado y lo seguiré considerando, además provengo de dos padres docentes, pero además he estudiado también el tema de la educación. Considero, decía, de que a través de la educación nosotros vamos a poder librarnos de los distintos males que nos aquejan, que son numerosos los males que actualmente tenemos, eh, por un lado, ¿no? Y por otro lado, sabemos perfectamente que todos los gobiernos que han pasado, tanto locales, regionales, pero sobre todo el Estado a nivel nacional, no se le ha dado el peso a la educación que amerita. Siempre ha sido un tema que también decía ha servido de caballito electoral de muchos políticos y políticas, pero al momento de realmente de legislar o de proponer
con miras a que la población realmente crezca y se desarrolle a través de la educación, pues no se ha dado, porque si se hubiera dado no tendríamos pobreza, no tendríamos violencia hacia las mujeres, no tendríamos la desigualdad, el machismo, la homofobia, una serie de taras que todavía tenemos con nosotros, y no tendríamos también el atraso que tenemos, ¿no? Si hubiera habido una educación de calidad y que hubiera llegado a todos sin distinción, no estaríamos en esta crisis que vivimos. Entonces, considero que esa es una de las banderas por las que yo apuesto, de llegar al Congreso, de legislar y de insistir y de fiscalizar que el tema de la educación sea realmente el punto central en el país. Correcto, Rosa. Tenemos acá nosotros unos papeles en donde hemos anotado los nombres de las provincias de la región La Libertad, así como también los nombres de algunas autoridades, los principales, ¿no? Los congresistas, el gobernador, el alcalde de Trujillo, ¿no? Entonces nos gustaría un poco que nos comentes. Los papelitos van a estar al azar, no están aquí ocultos, y la primera idea que se te venga de el rótulo que salga. Por ejemplo, la provincia de Bolívar. ¿Qué nos puedes decir referente a la provincia de Bolívar? Con una gran riqueza cultural, turística y también de medios naturales, ¿no? Correcto. Julcán. Julcán. Me gustaría conocer Julcán, todavía no lo conozco. Muy bien. Sobre Trujillo, ¿qué puedes comentarnos? Trujillo, Trujillo que despierta pasiones, una ciudad con bastante riqueza, pero también con caos, riqueza cultural y caos. Muy bien. La congresista Jesús del Carmen del FREPAP. Bueno, el grupo político FREPAP considero que ha tenido aciertos, pero también muchos desaciertos, ¿no? La congresista incluida, claro. Muy bien. Y finalmente, Pacasmayo. Pacasmayo. No, me sonrío porque, claro, Pacasmayo todos quisiéramos estar ahora, bueno, porque es una ciudad muy, muy hermosa por la playa y por la gastronomía y por la gente, pero muy pronto voy a estar, no necesariamente para eso, por la pandemia nos impide, pero sí para visitar. Ya en la campaña pasada estuvimos en el Valle y visitamos Pacasmayo y distintas zonas, ¿no? Es una zona muy cálida que me gusta particularmente mucho. Exacto, no es una zona interesante, pero al igual que muchas provincias de la Libertad, con sus problemáticas propias, ¿no? Y es bueno lo que tú indicas, ¿no? Visitar las distintas zonas para que en base a eso un poco sintonizar con las necesidades que tienen cada una de las provincias y de esa manera ver en qué medida se puede trabajar por ellos, ¿no? Rosa, en el caso no podemos escapar de conversar en esta primera oportunidad, ya luego van a haber otras ocasiones en las cuales podamos profundizar en alguna de las propuestas o algunos temas que creamos conveniente. El tema actual es la pandemia, ¿no? Estamos ya, se vocifera de que se viene una segunda ola, estamos en crecimiento y toda esta situación. ¿Qué opinión te merece a ti la manera como se ha gestionado la pandemia del COVID-19 en la región de La Libertad? Bueno, quiero comentar primero con respecto al tema de la salud y la pandemia, la salud de manera general, que en nuestro país, al igual como hacía mención a la educación, también es un tema bastante álgido, que todos lo sufrimos, todos quienes estamos aquí escuchando y todos los peruanos de algún modo
No hemos dejado de lamentarnos salir, por ejemplo, a una cita médica, quienes tenemos padres también mayores y que hemos tenido la posibilidad de acompañarlos, hemos visto cómo hemos sufrido por una cita y por la atención médica en general. Entonces, la pandemia, que es parte de esta problemática de la salud, lógicamente no está exenta. Tenemos un sistema de salud que ya todos sabemos, conocemos, lo vivimos, lo sufrimos, totalmente débil, y allí entran varios temas que también se puede hacer mención, ¿no? Uno de ellos es el tema del presupuesto. Tenemos infraestructura hospitalaria en algunos de los casos, pero no tenemos la cantidad de médicos suficientes, no tenemos toda la implementación. Aquí en la región La Libertad ha existido durante la pandemia también los negociados, hemos visto los balones de oxígeno carísimos, cómo se han traficado en gran medida, pero también una respuesta bastante lenta de las autoridades, porque nos ha cogido a todos de una forma totalmente desprevenida. Y claro, además esto sumado a lo que también ya conocemos y que es lamentable, que es la corrupción, no ha permitido, por ejemplo, que el uso del presupuesto sea un presupuesto efectivo, y que se pueda además brindar el servicio a la población. Entonces, la cifra de muertos ha ido en incremento y ha desnudado todas estas carencias. Entonces, aquí también, en el Frente Amplio, en el partido por el que estoy postulando, también se hace hincapié en que la salud es un tema de derecho. Todos debemos acceder, debemos tener este derecho cubierto, pero con una salud de calidad. Otro de los puntos que también puedo comentar sobre el COVID, la pandemia, de la parte del sector salud, es eh, el bajo presupuesto que también existe para, por ejemplo, los profesionales de la salud. Los profesionales han hecho huelga, han estado en reclamos las últimas semanas, bueno, desde antes, profesionales que han tenido que estar y que siguen estando y que están muriendo además, lamentablemente, pero que han estado directamente con la problemática, ganando menos de un sueldo mínimo, teniendo un salario bastante bajo. Entonces, ni la salud, podemos repetir, ni la educación ha sido una prioridad, lamentablemente, en nuestro país. Por eso es que estos dos temas, desde el Frente Amplio, apostamos por el presupuesto, para empezar, que sea un presupuesto que represente realmente una educación y una salud que llegue para todos y todas. Muy bien, Rosa. Hace poco, el fin de semana, han salido encuestas y allí se ha podido. Las encuestas son las fotos del momento. No te dice nada de lo que va a pasar hacia adelante, pero sí te dice de lo que está sucediendo en ese momento. En esa encuesta, bueno, se nota claramente de que el que sigue puntero es George Forsyth, y bueno, los demás, o sea, no está definido todavía el segundo lugar, hay un empate técnico entre un montón de candidatos, ¿no? Entonces allí varios están disputando para entrar a la segunda vuelta. Forsyth, por la actitud que va teniendo, hay una posibilidad de que se siga desinflando porque estaba en una caída libre. El tema es que hay un alto porcentaje todavía de personas que no se deciden o están insatisfechas con la política actual, y posiblemente un grueso porcentaje esté también representado por jóvenes. ¿Qué tú le podrías decir a los jóvenes o a estas personas que están diferentes en estas elecciones que se van a realizar en este año, en 2021, que coincide con el bicentenario del Perú? Sí, yo he trabajado con jóvenes en distintos momentos de mi vida y a mí por un lado, me da muchísima pena. He sido docente también de muchos años, docente universitaria, como decía, mención al inicio, y me da muchísima pena que la juventud, que los jóvenes tengan que estar desilusionados con la política en general. Muchas veces en algunas clases que he tenido también comentábamos sobre el tema político en general, y casi ninguno, por lo menos hasta hace algunos meses atrás, antes de la pandemia hablo, les interesaba el tema político, pero se entiende el punto
más que no les interesaba, tenían aversión por la clase política, y decía, se entiende el punto porque hemos visto cómo estos últimos años, y bueno, desde hace muchos años atrás, quienes nos han representado o están encarcelados, o se han suicidado, o están prófugos. Entonces, ¿cómo vamos a pedirle a los jóvenes una credibilidad o que crean en la clase política si quienes nos representan han hecho todo un circo de la política, siendo una de las actividades, para mí entender la política, una de las actividades más nobles? En realidad decir esto puede sonar hasta fuera de foco, pero en realidad la política debe ser una actividad para servir realmente, para trabajar, para representar dignamente a la juventud. Entonces lo que yo les diría es que en estas elecciones hagamos un esfuerzo nuevamente de poder creer en la política, pero en una política real, en los políticos que realmente tengan una hoja de vida, para empezar, intachable, y no solamente hablo de la nivel profesional, que no lo hace todo, y no solamente de la experiencia profesional, sino hablo de una hoja de vida, de la vida, de tu vida, de estar manchado de corrupción, o de que busquen si se tienen señalamientos, o si es que has trabajado, por ejemplo, en el sector público o privado, cómo te has desempeñado, realmente lo has hecho bien. Eso de allí yo les diría a los jóvenes que se haga ese esfuerzo de buscar una vez más y no volver a cometer los errores que hemos cometido quienes estamos, que tenemos más años, ¿no? Y hablo de la población en general, cómo nos han vendido o cómo han dejado engañar también, o no dejado engañar, sino cómo la clase política se ha atrevido por unos tuppers o por una o por dinero comprar votos, y bueno, y luego la situación en la que estamos, ¿no? Entonces eso yo les diría, ¿no? Que se busque la hoja de vida. Ahora todo es sencillo, todo está en las redes, con un clic se pone el nombre del candidato, ponen Rosa Benítez y ahí va a salir un historial, tanto lo que haya hecho la persona, ¿no? También en la hoja de vida del Jurado Nacional de Elecciones, todos estamos obligados a declarar. Entonces ahí yo creo que es más sencillo para que podamos ver. Y bueno, y también finalmente decirles de que vivimos en una democracia y que necesitamos avanzar, necesitamos que tengamos representantes, y que no perdamos la fe, ¿no? Muy bien. Finalmente, Rosa, eh, para que te dirijas a la audiencia y, bueno, recordemos de que vas por el Frente Amplio, la Flor y el número 2, eh, ¿qué les dirías tú o cómo justificarías la respuesta, mejor es la respuesta a la pregunta, ¿por qué debería votar por Rosa Benítez? Sí, justamente por los temas que hacía mención durante la entrevista, primero por la hoja de vida, por la hoja de vida más allá de la experiencia profesional, porque soy una persona que ha trabajado sin ningún señalamiento de corrupción desde el sector público. He puesto de mi propio presupuesto en muchos de los casos para poder sacar adelante proyectos desde el sector independiente. He estado siempre vinculada a esforzarme junto con distintas personas por sacar proyectos de desarrollo para la comunidad, para los jóvenes. El tema cultura y arte siempre es un tema que estoy siempre en constante involucramiento, capacitación, y considero que esos son uno de los puntos principales por el que realmente vamos a poder salir adelante. Que revisen también la experiencia profesional, de hecho, qué estudios tengo, qué he hecho por mi ciudad, por mi región, y creo que esos son credenciales básicas para poder acceder a una representación. Pero además también, ¿por qué deben votar por mí, por Rosa Benítez? Porque pertenezco a un partido político que durante los últimos años, desde que tiene representación en el Congreso, de vida política además, ha dado muestras de la legislación a favor de la mayoría, no a favor de un grupo nada más reducido de personas, o de un grupo de poder. Eso también es muy importante revisarlo, porque claro, podemos haber
profesionales y profesionales, pero pertenecer a partidos que están cuestionados o que sus líderes están totalmente cuestionados o que ahora mismo están siendo investigados, por ejemplo, o que están pidiendo licencia al Congreso, dejando sus labores para poder hacer vida, digamos, postulando. Eso también a mí me parece totalmente negativo, tener a políticos que ya tienen un cargo y que deben cumplirlo y cumplir el mandato por el que han sido elegidos, sin embargo están dejando de lado. Hoy día, justo ayer, ha salido un reporte de estos políticos, tanto congresistas, bueno, también hay consejeros que están pidiendo licencia para tentar otro cargo y no están culminando el periodo ni para los que han sido convocados, ¿no? Entonces, todos esos pequeños, gran detalles creo que deben ser valorados también por la población para no volver, como decía, a cometer los mismos errores. Correcto, Rosa. No sé si quieres dar algún mensaje de cierre referente a recordar el partido por el que vas, el número. Sí, estoy postulando, como se ha hecho mención, por el partido del Frente Amplio. Voy con el número 2. El partido es La Flor. Acá la tengo, pero ahí es el Frente Amplio. Y también comentar finalmente que este partido está liderado por Marco Arana, un líder ecologista cuya vida también ha estado dedicada a la defensa del medio ambiente, de los derechos del agua para toda la población, de las minorías, del derecho al trabajo digno, y también pueden revisar, claro, su hoja de vida, porque es también importante que al partido, como decía, por el que vamos a postular también sea un partido idóneo, porque también tenemos un espectro grande de partidos políticos, y que revisen también quién es Marco Arana, cuál es la labor que ha realizado como parlamentario, y eso, ¿no? Eso finalmente quería comentar, tanto del partido como de la participación ya personal de cada candidato. Correcto, Rosa. Agradecidos por habernos acompañado el día de hoy y bueno, ya será hasta una próxima oportunidad en la cual vamos a conversar ya en detalle de cada una de tus propuestas. Muchas gracias, Dan, por la oportunidad y espero que te siga yendo muy bien. Gracias, un saludo. Hasta luego.